Buenos días. Me alegra verles. A ver, yo les doy una miradita a todos. Que nadie se quede, ay, el pastor no me miró. A todos los estoy mirando, a todos. Dígale a la persona que tiene al lado, dígale, te felicito por venir hoy a la iglesia. Dígale, te felicito por venir a la iglesia. A los amigos que nos visitan por primera vez, decirles que somos una iglesia cristiana de brazos abiertos. Y esa es una palabra no de cajón, es de verdad. Aquí son bienvenidos las personas que nos visitan, ya sea católico, ya sea ortodoxo, luterano, presbiteriano, anglicano, evangélico, pentecostal, es decir, todos son bienvenidos a este lugar. ¿Qué es lo único que le pedimos? Le pedimos que venga con un corazón dispuesto ¿a qué? A escuchar la palabra del Señor. Somos una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica. Todo lo que hacemos ahí se resume. Entonces, bienvenido, bienvenida. Quiero decirle que hoy estamos empezando una serie nueva. Nosotros somos de series, es decir, predicamos en serie. Hay temas y a veces 4 predicaciones, 7 predicaciones, a veces todo un año de un solo tema, pero predicamos en serie. Y por los 2 últimos años yo implementé algo que lo hice el primer año y nos salió tan bien que yo dije, lo voy a seguir haciendo todos los años. Y fue cuando hice Iglesia Reformada, siempre reformándose. Y ahí estuvimos hablando del origen de nuestras iglesias, por qué las iglesias se dividieron, y hablamos un poquito de historia de la iglesia, temas que se tratan en los seminarios y en los institutos bíblicos, pero que yo lo platanicé a nivel de la iglesia. Y nos fue muy bien. Entonces, el año pasado volvimos otra vez con Iglesia Reformada, siempre reformándose, que lo hacemos en octubre, recordando la Reforma Protestante, porque de ahí vienen nuestras raíces de la Reforma Protestante. Entonces tomamos octubre y noviembre para tomar esa serie. Nos fue muy bien el año pasado, un tema bien interesante. Entonces, los temas que estamos tocando en Iglesia Reformada, siempre reformándose, son temas doctrinales, son temas de estudio bíblico donde profundizamos. Ya no es leche tibia, ya no es tinturita de frijoles, ya no es papilla. Estamos hablando es de bandeja paisa, de tamal. Estoy hablando de comida para hacer el paralelo con la comida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces la metáfora que estoy utilizando no está lejos, estoy hablando de comida, ¿cierto? Entonces vamos a tocar un tema muy interesante, pero no solamente es interesante, sino que es un tema muy polémico, que es el tema sobre la segunda venida de Cristo. De eso hay todas las posiciones que usted no se alcanza a imaginar. Voy a procurar. Yo tengo un propósito con esta serie. Por supuesto, alimentar el rebaño, nutrirlos espiritualmente, pero particularmente con este tema de la segunda venida de Cristo, yo quiero que toda la iglesia sepamos cuál es nuestra esperanza. La esperanza que tenemos. ¿Qué es esperanza? Cuando hablamos de esperanza es la expectativa de algo que va a ocurrir. Esperanza de yo espero. Pero esperanza en la Biblia no es esperar cualquier cosa. Esperanza en la Biblia tiene que ver con lo que estamos esperando que Dios nos prometió: cielos nuevos, tierra nueva, cuerpo nuevo, cuerpos glorificados. Pero también el tema más maravilloso de la esperanza es que Cristo prometió venir por segunda vez a la tierra. Y lo estamos esperando, esperanza. Esa es nuestra esperanza. Por eso he titulado esta serie La segunda venida de Cristo, nuestra esperanza.
Es más, cuando usted estudia el Nuevo Testamento, la iglesia se fundamenta en 3 pilares: el amor, la fe y la esperanza. Eso lo va a encontrar casi que en todas las cartas del Nuevo Testamento: el amor, la fe y la esperanza. Pues el tema que vamos a ver, acabamos de tocar un tema sobre el amor, ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver sobre la esperanza. Bien, quiero decirles básicamente cosas muy breves con esta serie, pero sí quiero orientarlos porque hoy es como la introducción, y quiero decirles que este tema nos va a tomar 7 semanas. Así que hoy es la primera, hoy apenas es la introducción, y yo lo que he hecho es que hoy voy a ambientarles un poquito y les voy a mostrar el panorama de lo que vamos a hacer las próximas semanas. Así que desde ahora yo quisiera que animara a la persona que tiene al lado suyo y dígale: hoy es la primera de 7. Dígale: no se pierda ninguna de las 7. Hoy es la primera de 7. Entonces, a modo de introducción, déjeme mostrarles que cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, la mayoría de las veces utiliza un término en griego. Ustedes saben que yo omito mucho esas cosas. Cuando yo utilizo el griego o el hebreo es solamente porque tengo un propósito. De lo contrario, yo nunca uso eso, porque nosotros hablamos ese español. Eso lo dejo para mis estudios personales, pero no lo ventilo a la iglesia. Pero hoy sí quiero ventilarle algo. El término que usa la Biblia generalmente, no todas las veces, pero sí la mayoría, para hablar de la segunda venida de Cristo, es el término griego parusía, que algunos lo llaman la parusia, pero es con tilde en la i, la parusía del Señor. Entonces, mire el texto bíblico de Mateo 24:3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Si usted mira el contexto, Jesús está hablando de cosas que van a ocurrir en un futuro. Y entonces los discípulos le preguntan en privado. Y cuando Jesús le responde esto, ahí es donde encontramos un discurso en Mateo 24 de las señales antes del fin. Así que tarea para ustedes para la próxima semana: léanse todo el capítulo 24 para que se vayan familiarizando, porque de ahí vamos a estar tocando muchas cosas en esta serie. Entonces, también quiero decirle algo a modo de introducción. Cuando la Biblia habla de la parusía del Señor, de la segunda venida de Cristo, lo hace automáticamente uniéndolo al fin del mundo. O sea, Cristo viene y hay fin del mundo. Por eso cuando hablamos de las cosas del fin del mundo, estamos hablando de escatología. Entonces, esta iglesia, yo quiero que ustedes se sientan muy orgullosos, porque no en todas las iglesias se tocan los temas que tocamos en esta iglesia. Esta es una iglesia que le tiene un profundo respeto a su auditorio. Es decir, yo le tengo un profundo respeto a las personas que nos visitan. Aquí tratamos de darles enseñanzas sólidas de la palabra del Señor. Esta no es una iglesia para entretenerlos. Esta no es una iglesia para estarle sobando el hombro para que se sienta bien y vuelva. No, si usted vuelve es porque quiere buscar del Señor y no porque aquí le estamos sobando el hombro como hacen en muchas iglesias. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el tema que estamos tocando se toca en los seminarios, se toca en los institutos bíblicos. Esto casi no se habla en la iglesia. Y por eso la iglesia tiene tanta ignorancia con respecto a los temas de la escatología. Escatología viene de escatón. Escatón es un término griego para hablar de lo último. Lo último. Entonces, escatología es el estudio de lo último. ¿Y qué es el estudio de lo último? El estudio de las cosas que van a pasar antes del fin del mundo. Entonces vamos a hablar de muchas cosas del fin del mundo: cielos nuevos, tierra nueva, que la resurrección, que el cielo. Ya hemos hablado algo de eso este año,
Pero ahora particularmente yo me voy a concentrar en el tema más maravilloso de la escatología. El tema más maravilloso de la escatología es hablar de nuestra esperanza, hablar de la segunda venida de Cristo. Cristo prometió volver por segunda vez. Cuando hablamos de la segunda es obvio, es porque hubo una primera. Y algunos de ustedes dirán, eso es demasiado obvio. No es tan obvio. No es tan obvio porque el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió desde el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino por primera vez, no reconocieron la venida del Mesías. Y no lo reconocieron, tanto fue que lo crucificaron, lo mataron. Entonces, amados, los judíos están esperando no la segunda venida del Mesías. Los judíos están esperando al Mesías, su primera venida. Pero para nosotros que ya conocemos la verdad por la misericordia de Dios que abrió nuestro entendimiento para que comprendiéramos que Jesús es el Mesías, para nosotros no es la primera, sino la segunda venida. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida, repito, ¿cuál es el término griego? Usted ya puede decir, yo ya estoy aprendiendo griego en la iglesia. ¿Cuál es el término griego? Parusía. Pues bien, como yo tengo un lema y es, ¿cómo te lo enseño para que nunca lo olvides? Para que siempre lo recuerdes. ¿Cómo te lo enseño para que siempre lo recuerdes? Yo estructuré todas las 7 semanas bajo el acrónimo Parusía. Entonces quiero que ustedes por favor miren cada punto, que es lo que vamos a estar tratando por los 7 meses. Como esto es conferencia, predicación, homilía, esto tiene una revoltura de todo, lo tengo en formato de conferencia. Entonces ahí les estoy anunciando las 7 predicaciones. Entonces, primer punto, vamos a mirar hoy las 2 primeras letras, vamos a mirar profecías y promesas de la segunda venida de Cristo. También vamos a hablar, en segundo lugar, afirmaciones de Jesús y los apóstoles con respecto a la segunda venida de Cristo. También vamos a hablar, en tercer lugar, reconociendo el programa de la segunda venida de Cristo. Y después vamos a hablar de un tema muy polémico. No se vaya a perder ninguna de las predicaciones, porque ese tema va a ser muy polémico para la iglesia. Un solo evento de la segunda venida de Cristo. Después vamos a entrar en un tema álgido, señales de la segunda venida de Cristo. Voy a hablarles de señales antes, durante y después. Ya les estoy anunciando que vamos a predicar, ¿ok? Y después vamos a mirar identificando los personajes alrededor de la segunda venida de Cristo. Ahí vamos a mirar personajes como ¿quién? Como el anticristo, como el falso profeta, que tienen que ver personajes que van a estar ahí antes que Cristo vuelva por segunda vez. Y por último, vamos a estar mirando cómo nos vamos a alistar, cómo nos vamos a preparar para recibir al Rey de Reyes. Ahora sí, otra vez le va a decir a la persona que está al lado suyo, dígale, no te puedes perder ninguna de las 7 predicaciones. Amado, yo no puedo tocar todo esto en una predicación, por favor. No, pues nos vamos de vigilia, ni de vigilia, de semana de santificación. Entonces, amados, ya oramos. Ahora Wilmer hizo la oración para la predicación, así que ya oramos. Déjenme entrar directamente a la primera letra, primer punto que vamos a tocar en la mañana de hoy. Profecías de la segunda venida de Cristo. Ahora, estas prédicas, otra vez, yo, con el favor de Dios, también me va a servir de un insumo para un librito que vamos a tener en la iglesia más adelante que sirva de discipulado sobre la segunda venida de Cristo. Entonces en el librito sí voy a ampliar todas las profecías y todo. En esta predicación no, porque alargaría demasiado. Solamente basta con que yo le diga que el Antiguo Testamento está lleno de profecías que hablan de la venida del Mesías. Ahora, no particulariza si es la primera, si es la segunda, simplemente habla de la venida del Mesías, y eso es lo que está esperando todavía los judíos hasta el día de hoy. Pero, si usted quiere saber un poco más, léase los libros proféticos del Antiguo Testamento. En los libros proféticos están todas las profecías del día de Yahvé, del día del Señor, hablando de la venida del Mesías. Ahora, yo no lo voy a hacer hoy,
pero lo que sí quiero mostrarles a ustedes es al menos dos profecías que hablan puntualmente de la primera venida. ¿Por qué así? ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque los judíos no entendieron que cuando el Mesías, Cristo es Mesías en griego, Christos, Cristo es Mesías en griego. Los judíos no entendieron que el Antiguo Testamento, cuando profetizaba la venida del Mesías, profetizó que iba a venir una primer vez como siervo sufriente, que una primer vez iba a venir y que a él lo iban a matar. No, ellos no entendieron eso. Ellos solamente vieron todas las profecías que decían que cuando Cristo viniera, cuando el Mesías viniera, venía como rey de reyes, que venía a reinar sobre la tierra. Entonces ellos no entendieron la parte del siervo sufriente. Entonces yo sí les quiero mostrar dos versículos. Quiero que me acompañe en Isaías capítulo 53, versículos 8 y 9. Isaías 53, versículos 8 y 9. Y dice así el profeta, hablando de Jesús, profetizando de la venida de Jesucristo: al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. 33 añitos murió Jesucristo, 33 añitos. Ahí se va cumpliendo todo lo que dice esta profecía. Condenado injustamente, ahí se cumplió. A él no le comprobaron nada, todo era falso, sus acusaciones. Después dice, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Saben que murió en medio de dos ladrones. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Ya saben ustedes que a pesar de no tener nada, fue sepultado en la tumba de un hombre rico. ¿Saben ustedes que han leído los evangelios? ¿Cómo se llamaba ese hombre rico en la profecía? José de Arimatea. José de Arimatea. Entonces todo se cumplió. Aquí Isaías está profetizando entonces la primera venida del Mesías como siervo sufriente. Daniel, que es otro libro profético, Daniel, en la segunda mitad de Daniel hacia adelante, Daniel habla de cosas que van a pasar al fin del mundo. Es un libro que hay que leerlo a la par con Apocalipsis. Y en Daniel, en el capítulo 9, versículo 26, Daniel el profeta dice lo siguiente: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Mire, el Mesías será muerto. Es claro que la Biblia enseñaba y enseña, porque todavía está el Antiguo Testamento, pero hablando del pasado, enseñaba que cuando viniera el Mesías iba a haber una primera venida y que lo iban a matar. Eso está en la Biblia, pero los judíos no lo entendieron. Nosotros lo hemos entendido porque a Dios le ha placido abrirnos nuestros ojos espirituales para entender las verdades de su palabra. No porque seamos más inteligentes que los judíos, no, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y abrió ¿qué? Nuestros ojos espirituales. Por eso lo entendemos. Algunos dirán, pero es que eso es obvio, Renzo. No, eso es obvio porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios, que es el maestro que nos guía a toda la verdad. Yo espero, este es un paréntesis largo, yo espero en un futuro no muy lejano, ya que me metí con este tema, compartir con ustedes cuáles son esas 72 semanas. ¿Vale? Hoy no tengo tiempo, pero yo sí quiero profundizar en el libro de Daniel. De hecho, es una deuda que tengo con la iglesia, solamente que yo todavía no he recibido permiso para predicar esa serie. Mi esposa me tiene... Ustedes no saben, mi esposa, la insistencia que ella tiene conmigo para que siga predicando el libro de Daniel. La tengo allá al fondo. Renzo, ¿cuándo vas a continuar con Daniel? Porque yo prediqué sobre la primera mitad de Daniel y quedé en deuda con la segunda mitad, pero todo a su tiempo. Después de esta serie, ustedes ya están muy preparados para esa segunda parte de Daniel, ¿ok? Entonces yo creería que será en el 2024 si el Señor nos regala la vida y si Cristo no ha venido antes por nosotros. ¿Estamos? Entonces, ahí cierro ese paréntesis largo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario. Ya saben que todo eso se cumplió. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Entonces, la mayoría de profecías de la Biblia, cuando tú hablas, cuando tú lees, cuando tú miras en el Antiguo Testamento, las profecías que hablan de la venida del Mesías, la mayoría habla es de la segunda venida para nosotros. Para el judío es de la primera venida, pero para nosotros hablan es de la segunda venida. Casi que les podría decir un 7-1. 7 profecías hablan de la segunda venida, una solamente habla de la primera venida. Entonces, por eso quiero decirles que el tema de la segunda venida es más importante para nosotros que aún de la misma venida. Por favor, no estoy colocando esto en categorías, solamente en cantidad de pasajes que hay en la Biblia se habla más de la segunda venida del Señor. Ahora bien, hablamos de advenimiento. Advenimiento, ya que nos estamos aproximando a Navidad, el Adviento, son términos que tienen que ver con venida, tienen que ver con llegada, tienen que ver con parusía. Entonces el Adviento es la primera venida de Jesús, su nacimiento. Entonces cuando hablamos de Adviento, hablamos también de un segundo Adviento, de un segundo retorno, de un regreso, de una llegada, de una venida de Jesucristo. Y ese es el tema que yo voy a compartir con ustedes. Entonces paro ahí, no voy a seguir hablando de profecías, ahora me voy a meter con la segunda letra del acróstico. Y algunos dirán, pues si son 7 letras y ya nos dijo 2, esto se acabó ya la otra semana. No, van a haber unos puntos donde me voy a quedar ahí varias semanas. ¿Por qué? Porque apenas estamos, ¿qué? Calentando motores. Así que en segundo lugar, vamos a ver afirmaciones de Jesús y los apóstoles con respecto a la segunda venida del Mesías. Otra vez, hoy es una introducción, porque a lo largo de las próximas 6 semanas voy a seguir hablando de qué dijo Jesús sobre su segunda venida. Voy a seguir mostrándoles qué dijeron los apóstoles sobre su segunda venida. Entonces, entre las últimas palabras de Jesús que pronunció antes de dejar este mundo, hay un pasaje hermoso, precioso, que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con él. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y mire lo que dice este pasaje. No se angustien, porque los discípulos estaban tristes, porque Jesús ya les había enseñado que a él lo iban a matar, que él se iba a ir. Pero aquí entonces les da unas palabras de ánimo y les dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Paréntesis, nosotros somos una iglesia trinitaria. Si usted nos visita por primera vez, Jesús está en la tierra y está diciendo, en la casa de mi Padre hay otro, hay otro. Entonces nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Ese es el misterio de la Trinidad. Entonces simplemente quería decirle eso a los amigos que nos visitan. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, ¿qué dice la Biblia? Volveré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Por eso cuando hablamos de parusía del Señor, también tenemos que familiarizarnos con estos otros términos que hablan de volver, que hablan de otra venida, que hablan de otra llegada. Entonces Jesús dice, volveré. Hoy es una palabra que quiero que se quede grabada en sus mentes. Volveré. Y no es la canción volveré, no, estamos hablando es de un pasaje bíblico y versículos tras versículos donde Jesús dice, yo voy a volver, yo voy a volver. Y los apóstoles también una y otra vez, Cristo prometió que iba a volver por segunda vez. Cuando Jesús resucita, ustedes saben que Jesús se apareció por 40 días a sus discípulos. Una y otra vez, varias veces al grupito de discípulos, a veces habían poquitos, a veces estaban todos. En alguna oportunidad dice Pablo que se le apareció a 500 personas a la vez. Pero antes de Jesús ser ascendido es llevado a los cielos, porque Jesús resucitó en cuerpo glorificado y después hubo una ascensión, no asunción.
es ascensión. Hablando de la Biblia no enseña ninguna asunción de nadie. La Biblia solamente enseña la ascensión de Jesús. El que lo entendió, lo entendió. La ascensión de Jesucristo. Entonces, antes de ascender a la diestra del Padre, el apóstol Lucas nos narra cómo fue esa ascensión al cielo. Cómo fue que él se fue para la diestra del Padre. Quiero invitarles a leer Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Ahí está precisamente, está Jesús hablándole a los discípulos, hablándole cómo va a ser las cosas en el final, cuando se establezca el reino sobre la tierra. Y ahí están los discípulos recibiendo enseñanza de Jesús resucitado. Y en medio de la enseñanza ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Que Jesús fue ascendió a los cielos. Dice, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, la Biblia no lo dice, pero ahí está, son ángeles. Dos hombres con túnicas blancas, porque dice que se les aparecieron, ¿no? De repente se pusieron en medio es decir, se les aparecieron. Estamos hablando de ángeles. Se les aparecieron en medio de ellos y dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Ellos están viendo a Jesús, lo están viendo físicamente que se fue. Dice, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, es decir, la casa del Padre, llevado al cielo. ¿Y qué más dice la Biblia? Pero un día, ¿qué? ¿Cuál es la palabra que hoy se van a memorizar? Volveré. Pero un día volverá del cielo. ¿Cómo va a volver del cielo? De la misma manera en que lo vieron irse. Subraye eso si está tomando apuntes. Todavía hay mucha gente que no toma apuntes, pero yo sigo con fe. Renzo tiene mucha fe. Que algún día usted va a traer una libretica, que algún día usted en el dispositivo móvil lo vea ahí tomando apuntes. Entonces, siga ahí tomando apuntecitos y subraye esto. De la misma manera en que lo vieron irse. En otras palabras, así como lo vieron irse físicamente, sus ojos lo vieron en cuerpo físico, un cuerpo glorificado, pero lo vieron físicamente. Así mismo, físicamente, lo vamos a ver ¿qué? Regresar a la tierra. Esto es bien importante que todos les quede claro, que será visible a nuestros ojos, no será una venida invisible. ¿Cómo se fue al cielo? Visiblemente. Él regresará visiblemente. Él se fue con un cuerpo, Él regresará con un cuerpo. Él se fue. ¿En dónde estaba ahí cuando se fue? En el monte de los olivos. ¿En dónde va a regresar? Al monte de los olivos. De eso vamos a estar hablando más adelante, porque la Biblia da detalles. La Biblia es muy clara, pero tenemos que ir por partes. Si usted quiere tomar notas, porque hoy sí veo un buen público tomando notas, esto lo hago solamente cuando veo que están tomando notas. Anote estas citas que les voy a dar, no está en pantalla. Hechos 1:12 y Zacarías 14:4. Hechos 1:12, Zacarías 14:4. Para que usted lo tenga y lo estudie en su casita, para que entienda que cuando venga Jesucristo, ¿a dónde va a llegar? Al monte de los olivos. Lo dice la Biblia de manera tajante y estaba también profetizado en el Antiguo Testamento. Otro pasaje que quiero invitarles a leer en esta mañana es del apóstol Pablo. Y ahora sí entramos, ¿qué dicen los apóstoles? En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo está dándole unas instrucciones a la iglesia de Filipos. Y Pablo les dice lo siguiente. Ustedes se pueden leer el contexto en sus casas. En cambio, nosotros somos, ¿qué dice Pablo? Que nosotros somos ¿qué? Ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. ¿A dónde vive el Señor Jesucristo? ¿En dónde está Él? En la casa del Padre. La casa del Padre es el cielo. Entonces, ¿cómo es que Jesús prometió que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, que Él iba a estar en medio de ellos? Si está en el cielo. ¿Cómo está en medio de nosotros? ¿Sabe cómo está? A través de su Espíritu. Ese es el misterio de la Trinidad.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Ese es el misterio de la Trinidad. Entonces, por eso podemos decir que Cristo habita en nuestros corazones, es a través de su Espíritu. Por eso podemos decir que Jesús está en medio de nosotros a través de su Espíritu. Pero Él está en la diestra del Padre. Él vive en el cielo, el lugar donde nosotros también vamos a estar. Esa es nuestra esperanza. Entonces, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Oiga, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Si usted se pone la mano en el corazón y es sincero contigo mismo, contigo misma, si eres sincero, sincera, la mayoría de nosotros no estamos esperando la segunda venida del Señor con anhelo. Pasarán días y han pasado semanas y meses en que ni pensamos que Cristo venga por segunda vez. Usted ahora está pensando que viene por segunda vez porque lo invitamos a una serie de la segunda venida de Cristo. Pero muchos de ustedes llevaban días ajenos a que Cristo prometió volver por segunda vez. A veces vivimos la vida como si fuéramos a vivir una eternidad. A veces somos como el libro que se escribió en Antioquia, nacimos pa' semilla. No nacimos pa' semilla. Y a veces creemos que vamos a ser eternos, que aquí vamos a durar toda la vida. Usted no sabe sino que se levantó hoy y que hoy está aquí en la iglesia Redil Norte. Ni siquiera sabemos si vamos a regresar a la casa. Yo ni siquiera sé si voy a terminar el sermón. Así que si caigo fulminado ahora, acuérdense de estas palabras, porque ni siquiera estoy seguro que terminaré de predicarles en esta mañana. Me estoy comunicando, iglesia. Entonces, tenemos que vivir como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Pero amados, mire lo que dice Pablo. La iglesia primitiva es un desafío para nosotros. La iglesia de Filipo, Pablo es un desafío. Nos está diciendo, esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esperamos con mucho anhelo. Coteje eso en varias versiones. Esperamos con fervor, esperamos con ahínco, esperamos con pasión que Cristo venga por segunda vez. ¿Tú estás esperando apasionada la venida del Señor? No. Seguro que estás más apasionado por la venida de ese familiar que prometió visitarte que por la venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale al que está al lado suyo, dígale, eso no es para nosotros, es para los del sábado, los de las 5 y los de las 7. Y ahora, ya los sábados, ya no tengo que hablar de los del domingo. Ya me dieron papaya. Y ahora hablo los de las 5, les digo a los de las 7. Y a los de las 5 les digo a los de las 7. Y ahí voy jugando con todos. Amados, este texto para mí, ustedes no saben que cuando estaba preparando este tema para ustedes, yo tuve que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname porque yo no estoy tan apasionado. Aquí dice que esperamos con mucho anhelo la venida. Yo no estoy como tan apasionado. A mí me falta más pasión. Estoy más apasionado por otras cosas. Y me tocó pedirle perdón al Señor. Amados, tenemos que ser sinceros. La mayoría andamos muy embolatados. Y no necesariamente haciendo cosas malas, pero andamos embolatados. No estamos anhelando fervorosamente la venida de nuestro Jesús. Un libro de la Biblia que habla mucho de la segunda venida. De hecho, para mí es el libro más clave que habla de la segunda venida de Cristo, es el libro de Apocalipsis. Cuando yo voy a Apocalipsis, que es el último libro, también descubro que Apocalipsis empieza el primer capítulo y termina el último capítulo hablando de la segunda venida del Mesías, de la segunda venida de Cristo. Déjenme hablarles del último capítulo, Apocalipsis capítulo 22. Ya finalizando el libro, es decir, finalizando también toda la Biblia, porque cuando se cierra Apocalipsis, se cierra la revelación escrita. Ya no hay más revelación escrita, ya no hay más libros.
No se vaya a dejar engañar que no, que es que encontraron un manuscrito por allá en las cuevas de Qumran, que es un libro que no estaba en la Biblia, pero se lo vamos a agregar. El libro de San Carlos, algo así, ¿no? Algo así. No, ya la Biblia se cerró, ya no hay más libros, es lo que tenemos. ¿Cuántos libros tenemos? Muy bien, vamos mejorando. Apocalipsis 22. Por tanto, ¿qué dijo Jesús? Yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno. ¿Qué? ¿Cómo lo va a recompensar? ¿Según qué? Según su obra, según su entrega, según tu compromiso con Él, según tu compromiso con la iglesia, así vas a ser recompensado. Por favor, a todos no nos van a dar lo mismo. Dios sería injusto. La salvación es un regalo, es por gracia, pero las recompensas sí es por mérito. Es según tu entrega, es según tu pasión, es según lo que estás haciendo por el reino. Por eso yo me gozo de ver cada día hijos de Dios, hijas de Dios, discípulos, discípulas en esta iglesia, que cada vez los veo más entregaditos, más comprometidos, y ya cada vez se están comprometiendo más con la iglesia. Y eso, ¿cómo lo puedo ver? Cuando los veo en los ministerios, cuando los veo ya apoyando, cuando los veo haciendo cosas en medio de la iglesia. Eso es crecimiento, eso es compromiso. De hecho, hablando otra vez de Apocalipsis, la Biblia termina con la promesa de la segunda venida de Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, ya los últimos dos versículos de la Biblia. Versículos 20 y 21, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así termina la Biblia. O sea, la Biblia termina diciendo, ven, Señor Jesús. La Biblia termina diciendo, Jesús viene pronto. Pronto. Entonces, la Biblia es muy clara en cuanto a la segunda venida de Cristo, supremamente clara. Pero, a pesar de la claridad, yo les dije al comienzo que lastimosamente hay muchas posiciones con respecto a la segunda venida del Señor. La iglesia está totalmente dividida en este tema. No hemos podido poner de acuerdo. Aún entre nosotros los bautistas hay distintas posiciones en el cómo vendrá Jesucristo. Hay muchas posiciones. ¿Qué va a pasar después de que Cristo venga aquí en la tierra? Entre los bautistas ni siquiera nos ponemos de acuerdo, mucho menos ponernos de acuerdo entre todas las ramas del cristianismo. Por eso quiero decirles que uno de mis propósitos al preparar esta serie para ustedes es despejar dudas. Yo quiero que usted despeje dudas con respecto a este tema, porque si nos ponemos la mano en el corazón, hay mucha ignorancia sobre este tema, mucha ignorancia. Y cuando digo mucha ignorancia es porque es un tema que casi no se predica en las iglesias. Los que sí escuchamos que predican mucho sobre este tema son los falsos profetas, las sectas falsas, y son expertos, entre comillas, en distorsionar pasajes que hablan de la escatología, de los últimos tiempos del fin, hablando de la segunda venida del Señor. Ahora, lo triste, a mí lo que me parece más triste es que últimamente están apareciendo pastores, maestros, salidos de iglesias cristianas como las nuestras de sana doctrina, enseñando unas cosas tan extrañas al respecto de la segunda venida del Señor. Y lo que más triste me tiene es negando que Cristo vuelve por segunda vez. Ya hay maestros de la Biblia que están enseñando hoy por hoy que Cristo ya no viene por segunda vez, que ya vino. Y eso a mí me da mucha tristeza. Con algunos me da es cólera, me da rabia cómo están engañando a los hijos y a las hijas de Dios. Y sobre todo hay un movimiento de jóvenes por internet que están ganando muchos adeptos con esa doctrina. Y téngame paciencia porque hoy quiero hablarles un poquito de eso. Ahora, los testigos de Jehová, para que tengan una idea, una secta falsa, porque los testigos de Jehová no los clasificamos como ramas del cristianismo, no, los clasificamos como sectas falsas. Los testigos de Jehová, aparte de todas las cosas que niegan del cristianismo, los testigos de Jehová niegan que Jesucristo volverá visiblemente. Ellos creen que llegará invisiblemente, que nadie lo va a ver.
pero la Biblia dice que todo ojo lo verá. Eso ahorita también quiero hablar un poquito con ustedes sobre eso. Es más, la próxima semana voy a ampliar este tema, pero déjenme adelantarles algo en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Acabé de mencionarles que Apocalipsis empieza y termina hablando de la segunda venida del Señor. Mire cómo empieza Apocalipsis en el versículo 7 del capítulo 1. Miren que viene, ¿en dónde viene? Así como se fue, ¿cómo se fue? Envuelto en nubes. ¿Cómo viene? Envuelto en nubes. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. ¿Eso cómo va a ocurrir? Amado, no me complique la vida, que Dios es todopoderoso y Él sabe cómo va a hacer para que todos lo veamos, pero la próxima semana hablaremos un poco de eso. Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. ¿Quiénes lo traspasaron? Los judíos. En otras palabras, los judíos harán lamentación, llorarán, porque se van a dar cuenta cuando venga el Mesías por segunda vez, se van a dar cuenta que ellos lo mataron, que ellos crucificaron a su propio Mesías. Y dice la Biblia, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Cuando dice así será, es de verdad, es que esto va a ocurrir. ¿Será que viene? No, es que viene. ¿Será que esto va a ocurrir? No, es que va a ocurrir. Esto no es si se puede sin tilde, esto es sí con tilde, sí se puede, sí va a ocurrir. Esto no es si va a ocurrir, no, es que va a ocurrir. Así que independientemente si tú te estás preparando o no, si andas desentendido o no, si crees en esto o no, Él vuelve por segunda vez y va a venir a reinar sobre la tierra. Así de sencillo. Así que más vale que te prepares, porque esto es un asunto demasiado serio. Todas las ramas del cristianismo, todas, ortodoxos, católicos romanos, cristianos evangélicos, todos creemos que Cristo volverá por segunda vez y creemos que su venida será corporal y visible. Todos creemos eso. Solamente que estamos divididos es en cuanto a si será un evento, si serán 2 eventos, el programa en sí como es, que es primero, que es segundo. Bueno, téngame paciencia. Son 7 predicaciones, hoy apenas estamos calentando motores, hoy apenas es la primera. No se me pierda ninguna, porque ahí les voy a ir develando, mostrando, explicando, y los voy a llevar así, pasito por pasito, como el bebecito cuando venga y muéstrame, ¿y qué más? Lo voy a llevar despacio, yo no voy a correr, porque mi propósito es que terminando esta serie, ustedes sean expertos en la segunda venida de Jesús y que nunca en la vida se vaya a dejar engañar por nadie que le vaya a enseñar algo totalmente diferente. Otra vez, venga, esto no es palabra, no es muletilla, no, yo no lo hago por eso, pero es de verdad, motíveme a la persona que está al lado suyo y dígale, venga, asistamos a toda la serie, venga, no sé, a toda. Son 7, nos faltan 6. Nos faltan 6. Amados, yo quiero llamar la atención en esta mañana a lo que acabé de mencionarles, maestros que están enseñando algo muy terrible, y es que hay un grupo de maestros que nos están enseñando que Jesucristo ya vino en el año 70 después de Cristo. Esa es una doctrina que se ha conocido como el preterismo. Lo que pasa es que no todo el preterismo es malo, por eso no lo quiero poner como preterismo. Tengo pastores que son preteristas y son de sana doctrina, solamente que diferimos en ver las cosas, porque algunos somos más futuristas, vemos cosas que van a ocurrir en el futuro, otros dicen, no, eso ya ocurrió en el pasado. Entonces, no voy a entrar en eso, más adelante sí les voy a explicar cositas de diferencias en cuanto al programa de la segunda venida, y volveré a tocar qué dicen los preteristas, qué dicen los futuristas, bueno, eso lo vamos a ver después. Pero hoy quiero llamar la atención es que dentro de los preteristas hay algunos que se han ido al otro extremo y han dicho que absolutamente todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, hablando de cielos nuevos, tierra nueva, resurrección, segunda venida, todo ya ocurrió en el pasado. Que todo ese lenguaje es espiritual.
Todo lo espiritualizan, lo alegorizan. Es decir, para ellos no están esperando la segunda venida del Señor. Amados, si nosotros no estamos esperando la segunda venida del Señor, ¿en dónde queda nuestra esperanza? Si nosotros no estamos esperando que nuestros cuerpos sean glorificados, ¿en dónde queda nuestra esperanza? Si nosotros no estamos esperando que los muertos en Cristo resuciten primero, ¿en dónde queda nuestra esperanza? Entonces estos maestros están socavando la fe de la iglesia. Por eso quiero abrirle los ojos a ustedes en esta mañana, para que no se dejen engañar de estos falsos pastores y maestros. Y no doy nombres porque no quiero herir la sensibilidad de algunos de ustedes que aman a esos pastores. Mateo capítulo 24 versículo 34 es el texto bíblico que estos falsos maestros interpretan mal. Ese es el versículo que ellos usan como caballito de batalla para hablar de esta secta, de esta doctrina falsa que se llama el hiperpreterismo. Hiperpreterismo es preterismo al máximo, llevado a su máxima expresión. Hiper mega play. Hiper, ok, algo grande, algo muy fanático. En verdad les digo, cuando Jesús está en Mateo 24, que es la tarea que les puse para que lean en casa esta semana, cuando Jesús en Mateo 24 habla de las señales del fin del mundo, habla de las señales antes de su segunda venida, donde habla de terremotos, de hambrunas, de guerras. Mire lo que Jesús dijo: en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces estos falsos maestros dicen: mire, no pasará esta generación. Jesús estaba diciendo que los que le estaban escuchando, ellos iban a ver cumplirse todo lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24. No pasará esta generación sin que todo esto suceda. Un texto fuera del contexto. Ustedes saben que un texto fuera de contexto es ¿qué? Es un pretexto ¿para qué? Para otro texto. Un texto fuera de contexto es un pretexto para otro texto. Pues de ese versículo sacaron toda una doctrina, el hiperpreterismo. Entonces para ellos Jesús ya vino. ¿Cuándo vino? Año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Cuando el general Tito, el general romano, destruye a Jerusalén. Y se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento. Nosotros también creemos en eso. Pero muchas cosas que Jesús dijo se cumplieron ahí, sí, yo también creo eso, pero muchas otras no se cumplieron ahí, se van a cumplir en el futuro, porque todavía estamos esperando la venida de Jesús. Todavía no hay fin del mundo, todavía no hay cielos nuevos, todavía no hay tierra nueva. ¿O usted ha visto cielos nuevos y tierra nueva? ¿Ya ocurrió la transformación de nuestros cuerpos? Eso no existe, todavía no. Eso es cuando Cristo venga por segunda vez. Algunos de ustedes dirán: Renzo, eso es obvio. Amados, pero así son las falsas enseñanzas y las herejías. Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros y falsos profetas. Hay unos espíritus de engaño. Por eso yo soy de los que exhorto mucho a la iglesia a que usted no esté picando de iglesia en iglesia. Eche raíces. Si usted encontró aquí un lugar no perfecto, porque este lugar no es perfecto, por favor, aquí esto está lleno de imperfectos, porque la iglesia humana es imperfecta. Aquí somos hijos de Dios, hijas de Dios, que estamos en proceso de santificación, pero perfecto no hay nada, iglesias perfectas no hay. Pero si usted sabe que esta es una iglesia de sana doctrina, pues eche raíces acá, no se la pase picando de un lado a otro, porque cuando menos piensa va a terminar en un lugar escuchando cosas que usted no debe de escuchar. Y hay espíritus de ¿qué? De engaño, ese comezón de oír cosas nuevas, ahí se le mete un espíritu. Sencillo. ¿Cómo han terminado gente en sectas? ¿Cómo han terminado gente muriendo por personajes diciendo que yo soy Cristo, que yo soy el Mesías, cuando Él no ha venido? Espíritus falsos. ¿Saben lo que le pasó a José Luis de Jesús Miranda? Que él decía que era Jesús, él decía que era Cristo. La gente creía que él no iba a morir y se murió de cáncer. Ustedes saben lo terrible que pasó. Entonces, claro, como todo eso se desmoronó, entonces levantaron otra nueva herejía. Bueno, otro día les hablo de eso. Y así pasa, mis amados, cuando usted sufre comezón de oír. Deje de estar escuchando también cosas que no debe de escuchar. Si ese programa es sano, pues escúchelo, pero si no es sano, no escuche eso. Por favor, déjese guiar por la sana doctrina.
Entonces, este pasaje se da en el contexto de la enseñanza de Jesús sobre la segunda venida, sobre las señales que le han de preceder. Por eso estos maestros hiperpreteristas insisten en que el significado de esta declaración es que todos los detalles de la profecía bíblica debieron de cumplirse antes de que muriera esa generación que lo estaban escuchando. Personas que estaban escuchando a Jesús, ellos dijeron, nosotros, Jesús dijo que no íbamos a morir, que no íbamos a pasar sin ver esas señales cumplidas. Entonces cuando usted dice eso, ¡ay, sí! Un teólogo que le tocó después corregir un poquito algunas cosas porque él se volvió ya después preterista, pero en su comienzo casi que se vuelve hiperpreterista, es casi que nada menos y nada más que R.C. Sproul. R.C. Sproul, amados, bendito Dios, un hombre que le hemos aprendido tanto, ya murió, está en la presencia del Señor, le aportó tanto a la iglesia y con su erudición. El hombre lo estaban engañando, lo estaban enredando con el hiperpreterismo. Entonces yo tengo conferencias de él que le escucho hablar de eso, pero él ya después corrigió algunas cosas y ya después sacó una teología donde de manera clara decía que cosas se cumplieron en el 70 después de Cristo, pero que la segunda venida del Señor y cosas así la estábamos esperando. Bendito Dios que corrigió eso en el paso del tiempo. Con eso es para decirles que aquí tenemos maestros de mucho peso que están enseñando el hiperpreterismo. Por eso usted y yo tenemos que manejar Biblia. Por eso yo quiero que usted se me vuelva estudiante de la Biblia. Por eso les dije al comienzo, aquí no estamos para entretenerlos. Esta es una iglesia que quiere estudiar la Biblia. Y por eso para mí, ustedes son importantes. Y yo sé que ustedes este tipo de enseñanzas las reciben muy bien, porque aquí hay un nivel de conocimiento muy profundo y de madurez. Así que felicíteme a la persona que está al lado suyo y dígale, te felicito porque eres un estudiante de la Biblia, un estudiante. Amados, es tan fácil derrumbar el hiperpreterismo. Y algunos dirán, tan soberbio yo. No, soberbio no, es que la Biblia es clara, la Biblia es sencillita, somos los hombres los que hemos enredado la palabra del Señor. La Biblia es tan sencilla. La Biblia dice que Cristo va a volver por segunda vez, que todo ojo le verá, no lo hemos visto todavía. Entonces, ¿por qué enredamos la Biblia? ¿Por qué sacar cosas que no son? Mire, un pasaje donde usted coge a un hiperpreterista y lo vuelve pedazos. Es un pasaje muy querido por toda la iglesia. Acompáñeme. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y versículos 17. Pablo recibe de parte de la iglesia de Tesalónica muchas inquietudes. Le escriben, le preguntan qué va a pasar con los muertos en Cristo, qué va a pasar cuando Él venga. Hay muchas preguntas que le hacen. Entonces Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses para aclarar esas dudas al respecto de la escatología, que ustedes ya son expertos en esas palabras. Ya cuando le digan qué es escatología, ¿usted qué va a decir? ¿Qué es escatología? El estudio de las últimas cosas, el estudio del fin del mundo, el estudio de la segunda venida del Señor. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Nueva Biblia de las Américas. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. Eso está claro. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Subraye eso porque en las próximas semanas vamos a tocar ese tema de la trompeta de Dios. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Dice, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con los muertos en Cristo? Se levantarán primero. Pablo, que esperaba con anhelo la segunda venida del Señor, él creía que cuando él estuviera vivo, Cristo venía. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos ¿qué? ¿Qué seremos? Arrebatados desde la tierra, levantados. Oiga, ¿levantados a dónde? ¿A dónde? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes. Vaya viendo este panorama porque después lo voy a explicar. Cristo vuelve, regresa de la casa del Padre, del cielo. Regresa en las nubes, todo ojo le verá, viniendo en las nubes. Y entonces ¿qué pasa? La iglesia es ¿qué? Arrebatada, pero ¿para qué?
Para irse, no, no para irse. ¿Para qué? ¿Es arrebatada para qué? Para el encuentro, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esto lo voy a ahondar por allá cuando llegue y les hable de un solo evento que va a ser algo muy polémico para ustedes, pero ténganme paciencia porque hoy no les voy a explicar eso. Solamente decirles que si yo estoy leyendo este pasaje, coja un hiperpreterista y dígale: venga, ¿y dónde se ha cumplido esto? Y empieza a coger versículo y palabra por palabra, y usted vuelve pedazos a un maestro de esta falsa enseñanza. Por eso tenemos que condenar públicamente esta posición como errónea, como falsa, y darle claridad a nuestra iglesia, porque si nosotros negamos que Cristo vuelve por segunda vez físicamente, que van a haber cielos nuevos, que va a haber tierra nueva, toda nuestra esperanza se derrumba. Es como cuando Pablo dijo: si Cristo no resucitó y si nosotros no vamos a resucitar, vana es nuestra fe. Empaquemos la maleta y chao, y vámonos. No, amados, hay una esperanza que tenemos, y por eso seguimos buscando con ahínco la palabra del Señor y trabajar para el Señor. Por eso, cuando hablamos de la doctrina del regreso corporal de Cristo, para mí es una de las enseñanzas más hermosas que yo encuentro en la palabra, y por eso, antes de terminar, quiero refrescarle la memoria, que se vaya con esta imagen clara en su mente de Hechos capítulo 1 que leímos hace un momento, versículos 10 y versículo 11. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así que les quede claro en esta introducción que la ascensión fue un evento visible, físico, corporal, pues asimismo el regreso de Jesucristo será de la misma manera. ¿Cómo? Un evento visible, un evento ¿qué? Corporal, es decir, vendrá físicamente y todo ojo le verá. ¿Estamos claros con esto? ¿Motivaditos para la segunda conferencia? Para la próxima semana. Y en esa segunda, la invitación es que te vengas de gancho. Invite a alguien. Y ese alguien, si de pronto no puede los domingos, dígale: venga a las 5 de la tarde, que a las 5 de la tarde hay cupo, hay mucho cupo a las 5 de la tarde, así que dígales que vengan a las 5 de la tarde. Si no pueden a las 5, que vengan a las 7. Si ya no pueden en esos horarios, pues que venga el domingo. Lo que pasa es que el domingo ya está muy lleno. Entonces trate de meter la gente invitados para el sábado a las 5, pero si no puede, véngalo aquí el domingo, no hay ningún problema. Así nos toque a nosotros todos ponernos de pie para que los invitados se sienten. ¿Estamos? Pero vamos a invitar, porque la gente necesita escuchar estas enseñanzas. Quiero darles una aplicación final. Ya me adelanté con las aplicaciones, ya le hice una aplicación doctrinal. Ahora déjenme hacer una aplicación devocional. Quiero invitarles a leer Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Están conmigo? Amigos que nos visitan por primera vez, somos una iglesia que tenemos una Biblia oficial, que es Nueva Biblia de las Américas. También usamos mucho Nueva Traducción Viviente, pero también usamos otras versiones. Yo en lo particular, cuando veo que hay pasajes donde hay palabras mejor en otra versión, más bien utilizo otra versión. Pues de este pasaje escogí Dios habla hoy, que me parece que lo dice muy bien. Pues Dios ha mostrado, Tito 2:13. ¿Están conmigo? Pues Dios... Bueno, déjenme leerles más bien la última parte, ¿ok? Versículo 13. Mientras llega, ¿qué dice? Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿qué debemos hacer mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza? ¿Qué nos vamos a poner a hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tenemos que hacer mientras llega el feliz cumplimiento del regreso de Jesucristo? ¿Qué tenemos que hacer?
Ya escuché muchas, todas están en lo correcto, pero déjeme, todo lo que dijeron, llevarlo a la luz del contexto de Pablo. Pablo nos dice en su contexto qué es lo que él está esperando de la iglesia, y eso tenemos que hacerlo es leyendo desde el versículo 11, así que vamos a leer versículo 11 y versículo 12. Dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña ¿a qué? A renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, como dice el versículo 13. Entonces el versículo 13 que dice mientras llega el feliz cumplimiento, el 11 y el 12 nos dice que tenemos que estar haciendo. Así que quédese ahí en el 11 y en el 12 porque les voy a mostrar rápidamente. En primer lugar, Pablo nos dice que debemos de renunciar a la maldad, literalmente a la impiedad. Si nos queremos preparar para su segunda venida, yo tengo que renunciar a cosas malas que estoy haciendo. Y no necesito que le diga cuáles son las cosas malas que tú estás haciendo. Tú sabes muy bien qué cosas malas estás haciendo. Por eso Pablo una y otra vez en sus cartas está diciendo: el que mienta, el mentiroso no siga mintiendo, el ladrón no siga robando, el adúltero no siga adulterando, el fornicario no siga fornicando. En otras palabras, dejemos de hacer las cosas malas. Nosotros, escúcheme, no somos perfectos. Somos hijos, hijas de Dios, pecamos de muchas maneras, de palabra, de pensamiento, hasta por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Sí, todos somos pecadores en ese sentido, pero lo que no podemos hacer es practicar el pecado. Eso lo tenemos que abandonar, eso lo tenemos que dejar. Entonces, ¿cómo me preparo? Pues bueno, me voy a preparar renunciando a los deseos mundanos. ¿Por qué? Porque en su momento va a llegar el Señor. Por eso nos dice: en primer lugar, renuncio a la maldad. En segundo lugar, a los deseos mundanos. Ahí lo dice muy claro, a los deseos mundanos. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? No solamente se refiere a pecados sexuales. Los deseos mundanos tienen que ver mucho con la avaricia, tiene que ver con la codicia, tiene que ver con los deseos de poder, tiene que ver con a toda hora estar buscando satisfacer los apetitos de la carne por no dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amados, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Estás anhelando la segunda venida del Señor con fervor, o estás viviendo con fervor y pasión más bien el pecado que estás practicando? A veces somos muy apasionados pecando, pero no somos muy apasionados esperando la venida del Señor. Por eso, iglesia, tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestra vida. Ustedes saben muy bien la parábola, la conocen al pie, al derecho y al revés, al pie de la letra. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 muchachas, de las 10 doncellas. Dice que las 10 fueron invitadas a un matrimonio, a una boda. Está hablando de una parábola que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Eso está por allá, precisamente en Mateo 24, 25, ahí vas a encontrar esas parábolas. Y entonces nos dicen que 5 se prepararon, llevaron aceite de repuesto para sus lámparas. El novio se demoró, no llegó en el momento que esperaban. Y esperen, y esperen, y esperen. Se acabó el aceite de las lámparas, pero tenían aceite de reserva. Llenaron una vez más sus lámparas. Las cogió la noche, no hubo ningún problema. Pudieron llegar a la casa a tiempo. Las otras 5 insensatas conocen la historia, que como no llevaron repuesto, el novio se demoró, las lámparas se apagaron y llegaron tarde a la casa del novio. Cuando tocaron la puerta, el novio sale, abre la puerta y les dice: no las conozco, y les cerró la puerta. Iglesia, tú y yo tenemos que prepararnos. En cualquier momento viene el Señor por nosotros, en cualquier momento. No me venga con el cuento que le escucho decir: no, es que hace 2000 años nos están diciendo que Él viene. Pues hace 2000 años, pero en cualquier momento así lo hizo. Es más, yo les voy a adelantar algo,
Y como yo amo tanto el público del domingo en la mañana, les voy a decir algo que no dije ayer a los de las 5 y a los de las 7. Jesús hizo las cosas tan perfectas y tan claras en la Biblia que las señales siempre se han estado cumpliendo, para que cada generación que haya vivido sobre la tierra siempre haya estado ¿qué? Expectante de que Cristo está a las puertas. Solamente que al pasar 2000 años y al haberse cumplido una de las profecías más difíciles de cumplirse de toda la Biblia, ¿cuál profecía? Cuando Israel fue disperso por todo el planeta Tierra y en 1947-48 vuelve otra vez a tener tierra. Profecías del Antiguo Testamento: los recogeré de todos los rincones de la tierra, los llevaré otra vez a Jerusalén. Desde 1947-48 el reloj profético de Dios está en cuenta regresiva. Por eso la venida del Señor está muy, muy, muy cerca. Incline su rostro, vamos a orar. Nunca pierdas de vista que estamos solo de paso en esta tierra. Estamos como peregrinos. Somos hijos del día, no de la noche. Somos hijos de la luz, no de la oscuridad. Por eso la segunda venida de Cristo no nos puede coger como si fuera un ladrón en la noche. Ladrón en la noche para los impíos, para los incrédulos, para los que no están esperando su venida. Pero nosotros que sabemos que su venida está muy cerca. Por eso prepárate. Y por eso te invito en esta mañana que le pidamos perdón al Señor. Dígale: Jesús, perdóname, porque a diferencia de la iglesia primitiva, yo no te estoy esperando con anhelo, con fervor. Han pasado días, semanas, meses en que no he estado pensando que tú vuelves por segunda vez. A veces empiezo a planear mi vida y a hacer cosas como que si tú no fueras a regresar por segunda vez. Ayúdame, Señor, sí, a vivir una vida planificada, claro, trabajar esforzadamente, claro que sí, soñar, claro que sí, pero siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo que tú puedes venir en cualquier momento. Y a partir de hoy te exhorto, iglesia, a que vivamos como si fuera el último día de nuestra vida, como si hoy apareciera Jesucristo en las nubes del cielo, como que si hoy se abrieran los cielos y descendiera el Mesías con todo poder y gloria. Vivamos como si hoy se fuera a tocar la trompeta final para el último tiempo de la historia. Y por eso, como una oración cantada mientras sigues orando, pidiendo perdón al Señor y consagrándote a Él en esta mañana, entonemos esta oración cantada.